Su actividad es un detective privado, conoce las cosas que están por ahí en las intimidades de las personas, y es un escritor. Por eso hablar con Charles del Campo, vamos a hacer o tener estas horas tomando un café. Vamos a ver de qué profundidad interesante lo podemos hacer para que ustedes nos acompañen. Por eso me sorprende siempre que Charles del Campo nos ponemos a averiguar y le pienso a saber qué está pasando, porque hay cosas de donde él está metido que no cualquiera está metido ahí, y las experiencias son muy grandes. Pero vamos a empezar con algo. Yo me diría que cuando uno tiene la capacidad de estar observando la psicología de las personas, la psicología de las estructuras empresariales, la psicología de cómo se mueven los países, porque claro, él no está aquí, puede estar en cualquier país donde pueda haber cosas muy delicadas, secuestros, y pueda haber robos en las compañías y demás. Uno no está ahí, pero sí, para poder entrar en ese juego tiene que estar informado de todo. Pero hay un tema que quiero concharles, porque siempre, a través de tantos años que nos conocemos, claro, no quiero decirles que si se lo tengo que agradecer o no, eso es otra cosa, ¿no? Después se lo diría en privado entre ustedes y yo. No, una muy buena pregunta. Mira, en contrainteligencia, eso está clasificado como indoctrinación para manipulación. Entonces, una programación que muchas personas tenemos culturalmente, y toda cultura tiene su idiosincrasia, ¿no? Y eso es algo de lo cual es como un juego de ajedrez. Tú sabes ya la pieza en sí, cuál es su movimiento y cómo hacer una contramedida para contrarrestar su movida. Y eso es una capacidad que muchas personas intelectualmente pueden llevar a cabo. Y es lo que distingue al profesional entre el amateur, ¿no? Estamos hablando del control del comportamiento sociológicamente, y hay muchas personas en los gobiernos que trabajan en antropología y sociología para estudiar la criminología del comportamiento humano cuando está haciendo un porcentaje autodestructivo según del área donde esté viviendo. Y esto no solamente pasa en Estados Unidos, sino en todos los países de Sudamérica y Centroamérica, unos más susceptibles que otros, ¿no? Por falta de educación, según los programas que estén proviendo. Pero yo soy un poquitico más optimista, ya que yo creo que los medios sociales de hoy en día nos están proveyendo una fuente de informática que antes no estaba al acceso ni tuyo ni mío en nuestra época de nuestra juventud. Fíjate que hoy en día puedes ir a la universidad mirando la computadora. Hoy en día puedes pedir comida por Amazon y te la traen a la casa en menos de 24 horas. Y son estas cosas de lo que hemos entrado en una tecnología avanzada. Hemos entrado ahora con lo que se llaman celulares inteligentes. No solamente antes podíamos hablar, ahora podemos vernos a larga distancia por el teléfono, podemos ver películas de cine por el teléfono, podemos hacer pagos bancarios por el teléfono. Entonces, el ser... Exacto. Estamos entrando, yo creo, ahora en una etapa de lo que no necesariamente estamos evolucionando espiritualmente, pero estamos avanzando intelectualmente con una tecnología que nos está abriendo puertas que antes estaban restringidas. En esta empresa de Ciprin de Colombia se están dedicando a eso, a hacer una cosa global, y ya hay más de 20.000 miembros que se está expandiendo para educar a todo el mundo que tenga interés, dándoles herramientas que están ahora más factibles que antes estaban limitadas. ¿Tú sabes qué? ¿No? Una pregunta profunda, de mucho interés a la audiencia. Yo creo los grandes filósofos, desde Plato, Sócrates, Aristóteles y otros, siempre han tratado de llegar a una teoría fuera de una hipótesis sobre estas grandes escrituras. Sí, ¿no? Tenemos al estudio hindú con el Bhagavad Gita, que el de Paramahansa Yogananda es uno de los más
que contiene esencia de estas cosas. También está la Biblia, donde Jesús el Cristo era el que estaba llevando la palabra de Dios. Tenemos a Moisés con el Torá, el Talmud, el Sefer Yetzirah, donde bajó de Mount Sinai, trayendo los 10 mandamientos y liberando a su pueblo. Y subsiguientemente tenemos otras doctrinas que se han implementado. Por ejemplo, tenemos una Biblia y tenemos más de 10 denominaciones. Los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, los adventistas, tú sabes, y por ahí subsiguientemente. El Bhagavad Gita hay más de 7 interpretaciones igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos avatares, yo creo que la creación de Dios es tan divina y tan perfecta que puso en ciertas etapas de la civilización humana, mirando esto desde un punto antropológico con evidencia de arqueología, que es una ciencia, ¿no? Dándole un alimento espiritual al ser humano para poder satisfacerlo en ese momento, en ese periodo de tiempo, algo que le diera una razón para continuar, para que no se sintieran abandonados. Fisiológicamente, según la parapsicología, en contrariedad a la psicología, o la psicología dice sí, tenemos 5 sentidos cognitivos, pero la parapsicología dice tenemos 5 sentidos psíquicos, ¿no? Que están aún más allá, y dentro, por ejemplo, del ESP, Extrasensory Perception, percepción extrasensorial. Y todos tenemos siempre una intuición de algo de lo cual podemos desarrollar y otros no. ¿Qué es lo que pasa? Sí, yo creo que hoy en día más que nunca es cuando hace falta un avatar, y desafortunadamente hay muchos que reclaman, pero por sus acciones o falta de acciones te das cuenta, ¿no? Yo creo que en estos momentos en la Tierra estamos pasando muchas naciones, muchas personas, un proceso donde nuestra fe se está poniendo a pruebas. Entonces, según nuestra, como habías dicho tú previamente, el dogmatismo indoctrinado desde una época juvenil, muchas veces tratamos de no ser flexibles y entrar en conocimiento alternativo, como existe la metafísica. Entonces tienes en la metafísica la Orden Rosacruz, los masones, el sufismo y un sinnúmero de yogas para ayudarte a balancear el cuerpo entre la mente y el espíritu, ¿no? Y todo el mundo es como dicen los psicólogos, nuestra percepción se convierte en nuestra realidad. Tú sabes que Mira, volviendo a mencionar académicamente la antropología, hablemos de la era paleolítica, cuando estaba el Cromagno y pudo descubrir el fuego. Y en ese momento el fuego se convirtió en su percepción, por limitación de información, como el Dios, porque podía en ese momento empezar a usarlo como, no solamente como utensilio para su comida, poder cocinarla, sino también la transmutación de los metales y las piedras y poder usarlo como cacería. Después tenemos la época de los grandes faraones, de las pirámides, de lo cual hay muchas teorías, las científicas, de lo cual deja abiertos muchos cuestionarios, y se habla en el estudio de la ufología, donde supuestamente hubo interferencia de otras civilizaciones extraterrestres. De todas maneras, de lo que estamos hablando de la época del Cromagno a la época de hoy, en el estudio de la ufología, se habla mucho de esta falta de avance, de evolución del hombre, donde todavía estamos entrando en guerras, donde todavía estamos en autodestrucción, donde estamos ahora alimentándonos con productos genéticos modificados, lo que se llama el GMO, donde la calidad de vida ha disminuido en todo. Unos parámetros de experimento ahora, por ejemplo, que se ha legalizado el consumo de un narcótico, de la marihuana, que lo han hecho legal. Eso nos mantiene anonadados y no hay nada bueno respectivo de eso. O también muchas cosas que son sánscritas, donde se han pasado leyes donde personas del mismo género se pueden casar. Está bien, yo no soy homofóbico, pero está bien si tú quieres tener tu pareja, pero no usar la santidad de la vida cristiana o la mahometama del Corán para poder justificar
o racionalizar una cosa que no es completamente debida. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viviendo hoy en día en una sociedad donde todo se está probando por el probar. Y esas estas cosas que no hace falta probar. No hay por qué estar... Tenemos el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Nosotros tenemos la última decisión. Y hay mucha gente que le encuentra el paladar al mal. Cuando yo hice mis estudios antropológicos, que viajé por un año haciendo exploraciones por toda Europa, el libro mío, El Circo de los Cavernícolas, hablé de todo esto en diferentes capítulos. No solamente desde el punto del gobierno manipulando y gobernando ahora más a la sociedad, sino también a lo que llamamos hoy en día el nuevo orden mundial, donde ahora los monopolios están rigiendo cuál es el producto que se va a consumir y no está el empresario intermediario con la frecuencia que había antes en los 60, 70 y 80 para poder participar, porque no pueden costear unos capitales inmensos para las inversiones de sus pequeños negocios. Exacto, dicho así. Algo dentro de la parapsicología, saliéndonos un poco del tema y haciendo una transición a eso. Todo el mundo ha tenido sus avistamientos de objetos voladores no identificados y no tenemos la evidencia científica establecida todavía, pero todo el mundo ha visto trayectorias de objetos que nos dejan y nos cuestionan cuál es el propósito de nosotros aquí, dónde está el próximo avatar. Y se han salido de las tradiciones religiosas para entrar ahora en alternativas de pensamiento que dicen tiene que haber algo más allá, porque en este gran universo infinito no podemos ser nosotros los únicos aquí por estadística, ¿no? Ahora dijeron que se encontró en el planeta Martes que hay agua, se ha encontrado otro planeta más dentro de nuestra galaxia, se han visto que hay actividades en Andrómeda fuera de esta galaxia de aquí y continúa viendo una consistencia en la nave espacial donde hay múltiples países, la China, Brasil, Estados Unidos, Francia y Japón, están envueltos en haciendo experimentos y yo creo que sí debe de haber alguna clase de comunicación en ese tema, pero es algo muy delicado. Ahora yo hago una